tenemos invitado especial, un invitado de lujo. Tenemos con nosotros un candidato presidencial, Alex. Oiga, pues la oportunidad en esta semana ya tuvimos a la vicepresidenta en la fórmula acompañando a Melitón y bueno, de hecho faltaba el propio candidato. Nosotros le damos la bienvenida a todos los que están en sintonía. También importante poder seguirnos a través de nuestra app Planes 109 FM. Estamos también a través del YouTube. Esto se va a subir en el canal de YouTube Planes 109 FM para los que de pronto se puedan perder y nada más están escuchando, pues también lo puedan ver. Le damos la bienvenida ya en nuestra app. Tenemos entonces en vivo y en directo. Vamos a hacer una prueba ahí para ver cómo está el compañero. Creo que es acá. Ahí estamos. El Alex, amigo candidato a la presidencia. A ver. Buenos días, Alex. ¡Epa! Buenos días, David. Buenos días a todos. Oiga, con nosotros nos acompaña Melitón Arrocha. Bienvenido aquí a Planes 100.9. Nosotros encantados de poder tenerte por acá. Definitivamente felices de que usted haya aceptado la invitación a platicar con nosotros, a conocer esa propuesta de Melitón Arrocha para los chiricanos. Estuvimos escuchándolo ayer. También los jóvenes muy pendientes de ese debate. Muchas preguntas tenemos para usted, el licenciado. No, vamos a ver si tenemos muchas respuestas también. No, yo creo respuestas vamos a tener. ¿Cómo te vas a sentir o cómo te sentiste de este segundo debate aquí en Chiriquí? Sabemos que la gente tú sabes, en el internet ha estado hablando mucho de que en el primer debate fuiste el ganador. Bueno, fíjate, la verdad es que qué oportunidad más importante de estar aquí en David, de escuchar a la juventud y sobre todo y principalmente, y este es un tema que no tenemos que dejar pasar porque no es menor, que todas las fuerzas políticas estén sentadas en torno a una misma mesa. Eso es un tema que no muy pocos países, pero que tenemos que saber valorar. Esa es la democracia, que aun cuando nosotros tengamos diferencias de criterio, podemos construir todo un país en torno a una unidad nacional que se fundamenta en nuestras diferencias de criterio. Y yo creo que eso es lo que vimos ayer. Vimos un contraste muy importante de ideas. Me agradó muchísimo de que ya el contraste no fuera de las personas, sino de las ideas. Y yo traté de poner mi grano de arena en que ese contraste saliera a relucir. La metodología de esta vuelta, ¿cómo estuvo? Mira, a mí me gusta más la otra metodología. A mí me gusta la metodología en la cual yo le puedo preguntar al otro candidato y el otro candidato me puede preguntar a mí. Aquí me pareció una suerte de ping-pong indirecto, ¿no? En donde nadie le hablaba a nadie, pero al mismo tiempo tenía, digamos, un espacio para poder comentar, pero me gusta más el escenario en donde te hacen preguntas directas entre candidatos, porque creo que eso es lo que permite que haya mayor diferencia de criterio. En este debate, directamente para los jóvenes, temas importantes como la gestión pública, corrupción, descentralización, preparación competitiva para los jóvenes, sostenibilidad económica juvenil. Buenos temas, de verdad que fueron abordados la noche de ayer, y Melitón siempre tuvo una respuesta. En redes sociales la tendencia era también de que usted tuvo muy buena participación. Y hablando de los jóvenes, tú has palpado ese apoyo, tú que has caminado todo Panamá, y te voy a hablar directamente de acá de Chiriquí. ¿Qué es el sentir del joven chiricano? ¿Qué es lo que dice? Mira, Melitón, esto es lo que queremos. ¿Tú crees que podrás hacer un cambio para nosotros los jóvenes? Necesitamos oportunidades, necesitamos trabajo. Definitivamente aquí hay muchos jóvenes que están desempleados, una tasa muy grande. Bueno, tú le acabas de dar la cabeza al clavo. La gente te habla que quiere más facilidad deportiva, algunos de ellos que quieren más capacidad de tener interacción, por ejemplo, con las artes. Mucha gente te habla de que tenemos que mejorar el sistema educativo, pero todo el mundo te habla de que necesitan más empleo. No, hay una frustración enorme en la juventud que después de estudiar mucho en la escuela secundaria, y muchos de ellos, incluso después de graduarse de la universidad, o no encuentran trabajo en el área para la cual estudiaron, lo que evidentemente es una frustración para cualquier persona, con lo cual nosotros tenemos que dejar de precarizar el empleo, que es lo que ha caracterizado a esta administración, y tenemos que pasar a un sistema económico en donde se libera el capital, se libera el talento, en donde hay más oportunidades de trabajo y en consecuencia hay más oportunidades de trabajo para la gente joven. Esa va a ser la tarea 1 desde el minuto 1 de gobierno.
Hablando de Chiriquí, sabemos de que acá, comenzando la educación, hay muchos que se mudan a la ciudad capital para tener una mejor educación, prepararse para un mundo competitivo. Resulta ser de que cuando ya tienen se gradúan, ya tienen su diploma y todo lo demás y van a ejercer al mundo laboral, se encuentran con una triste realidad. No tienen empleo en Panamá, se tienen que mudar a Chiriquí y acá mucho menos tienen empleo. En base a esto, ¿cuál es la propuesta para que el chiricano, el estudiante chiricano que estudie aquí, se quede aquí y trabaje aquí? Mira, la mitad de la población reside en torno al eje logístico del canal. Colón, Panamá, Panamá Oeste, Panamá Norte y Panamá Este. Esa concentración como política de gobierno no puede continuar. Y no puede continuar, lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque nosotros tenemos una capacidad máxima de suministro de agua, que es la cuenca del canal, que ahora va a venir el planteamiento del trasvase de la cuenca del río Indio, que ayudará a la distribución de agua, pero en definitiva hay una capacidad finita de suministro de agua, con lo cual los próximos gobiernos, no en función de gobierno, sino como política de Estado, tienen que apostarle a una verdadera descentralización de la riqueza. Y Chiriquí, David, es un lugar espectacular por donde comenzar. Primero, por la cultura de trabajo que tiene el chiricano. Aquí el chiricano se caracteriza porque no quiere que nadie le regale nada. Él es orgulloso de su trabajo y sale temprano todas las mañanas y regresa tarde después de una larga jornada de trabajo, poniendo sus recursos, haciendo su riqueza sin que nadie le regale nada. Y con lo cual, digamos, hay que seguir potenciando la descentralización del Estado. La descentralización buena, no la descentralización paralela. Y eso significa que tenemos que tener, por ejemplo, ayer en el debate yo me comprometí a que aquí en David va a haber un nuevo ITSE. También me comprometí en que a Raiján, donde termine la línea 3 del metro, va a haber un nuevo ITSE también. Vamos a fortalecer las capacidades del INA de manera tal que sea un instituto técnico superior y que haya más gente que pueda tener tecnología en el campo con la finalidad no solo de salvaguardar nuestra seguridad alimentaria, que digamos, sucedió que fue estratégico durante la época de la pandemia cuando se cerraron las importaciones y dependimos del granero de Panamá, claro, que logró alimentar a todo el pueblo panameño mientras que aquí no entraba ninguna importación, con lo cual, digamos, gracias a Dios y en función de lo que yo vi, las buenas preguntas de la juventud y el brillo de los ojos, el país tiene un futuro brillante por delante y nada más hay que dejar que todo ese talento que está ahí salga a relucir y ejecute lo que sabe hacer, trabajar duro por el país. Acá no tenemos tiempo, así como tenías ahí un cronómetro, una pantalla. Sabemos bien que eso hace que se ponga un poco más tenso el candidato al momento de que se le formule la pregunta y tener que contestarla. En el día de ayer la juventud preguntó sobre el tema importante que va a colación con el tema de la economía juvenil. Tú hiciste la explicación o la exposición que vas a tener una incubadora de ideas de manera que pueda también, conjunto con el Senacid, pues tener esa integración con los jóvenes y la materia de la tecnología. Pero danos una explicación un poco más para aquel joven que esté en este momento en sintonía, poder tener más clara esa visión de la economía, de cómo va a ser mi economía y cómo voy a tener esa oportunidad por medio de la tecnología de poder crecer. Mira, a nivel de escuelas y de universidades hay muy poca participación de Senacid por fuera de la administración de las becas. Pero lo que estamos planteando es que desde Senacid y utilizando el presupuesto de Senacid tengamos una agenda proactiva en donde los funcionarios de Senacid empiezan a visitar los centros escolares y las universidades con la finalidad de captar ideas que puedan llevarse al mercado. Y en conjunto con el capital semilla que pueda ofrecer Senacid, visitando a las escuelas y a las universidades. No es que los estudiantes universitarios van a visitar Senacid, es que Senacid va a los laboratorios para ver qué cosas se pueden llevar al mercado a cambio de acciones, digamos, formando una asociación realmente público-privada. Senacid incorpore una sociedad, le dé parte del capital accionario por la idea al estudiante, capitaliza la empresa y después lo llevemos al mercado. Estoy seguro que ahí pueden salir grandes cosas, no solo para Panamá, sino para el mundo. Y
por supuesto, al ser una empresa y al haber estado participada por el gobierno, resulta ser que si la aventura es exitosa, adivinen qué, le vamos a devolver dinero a los contribuyentes. Vamos a haber logrado todo el ciclo. La idea se convirtió en éxito. El estudiante logró ser empresario y además de eso generamos riqueza para todos los panameños. Dentro de tu mandato presidencial, ¿cómo estaría haciendo el tema de investigar lo que está mal, darle de hecho pues una investigación profunda y que se llegue a penalizar si en caso tal se llega a encontrar pues mal funcionamiento de actividades dentro de lo que es el Estado? ¿Cómo estaría haciendo esa práctica política de Melitón en la presidencia? Mira, nosotros tenemos que tener una política preventiva en materia de corrupción y después tenemos que tener una práctica de seguimiento de la ley. Primero, lo que necesitamos hacer es que la obligación que hoy existe por parte de funcionarios públicos de la presentación de estado patrimonial sea extensiva a más funcionarios. Hoy son los ministros de Estado, viceministros, directores de entidades autónomas, todos los agentes de manejo, los ministros y los cónsules, los embajadores y los cónsules del servicio exterior y todas las personas que tengan mando y jurisdicción a nivel nacional. Nosotros creemos que esa responsabilidad tiene que darse también a nivel de los cargos sensitivos. Por ejemplo, gente que está investigando el narcotráfico, gente que está vinculada con la recaudación de impuestos, en fin, nosotros tenemos que tener una documentación de cuál fue el estado patrimonial con el cual ese funcionario público entró al gobierno y cómo va a salir de él. Adicionalmente, la declaración de estado patrimonial está supuesto a presentarse al inicio y al término de la gestión. Nosotros vamos a plantear que esa declaración de estado patrimonial sea presentada anualmente, en conjunto con la declaración de conflicto de interés que le permite a la sociedad y a las entidades de control, la Contraloría General de la República y ANTAI, saber cuál es la condición patrimonial de una persona. Pero además, creemos que tenemos que visibilizar la presentación de la declaración de conflicto de interés y de estado patrimonial. O sea, la gente tiene que saber quién la ha presentado y quién no la ha presentado, y tiene que haber una institución que les dé seguimiento a quién la presentó y a quién no. Y tenemos que elevar las sanciones administrativas para aquel funcionario público que decida no presentarla, incluyendo la posibilidad de la destitución por esto. Además de que vamos a presentar algunas auditorías de carácter aleatorio, en otras palabras, una institución como ANATI que de vez en cuando saca una lotería y dice Melitón Arrocha, ok, vamos a ver si su declaración de estado patrimonial se parece a cómo vive. ¿No? Concuerda. Y concuerda, efectivamente, porque hay mucha especulación por parte de la sociedad de que vemos funcionarios públicos que de pronto, de la noche a la mañana, al llegar a los puestos, ejercen un modo de vida que antes no se podían dar el lujo de tener. Ese es uno de los temas, ¿no? Hay en materia, digamos, que después, en la eventualidad, y siempre habrá alguien que incumplirá la norma, claro. Lo que hemos planteado es que tiene que haber certeza del castigo y que el ejemplo tiene que comenzar desde arriba. Y una vez que la gente vea que al ministro le cayó la teja, que al director de la entidad le cayó la teja, pues en esa misma medida la gente se va a ir poniendo en orden, ¿no? Creo que eso es uno de los puntos que exige y que quiere ver el panameño, la certeza del castigo. Así como usted lo acaba de mencionar, desde la cabeza para abajo. Porque aquí, la verdad, vemos muchos casos que se quedan en el aire. Casos que se dan a conocer y al fin y al cabo las investigaciones se alargan y nunca queda de verdad una certeza del castigo en firme. Claro. Déjame proponerte dos cosas más. La primera, vamos a implementar la carrera administrativa. Vamos a implementar la carrera administrativa durante el primer año de gobierno. ¿Y por qué esto es importante en materia de corrupción? Pues resulta ser que, y esto no será ninguna sorpresa para usted, gobierno que llega, gobierno que vota a todo el mundo y gobierno que nombra a todo el mundo. ¿A quiénes nombra? A los amiguitos, a los compinches, a la persona del partido. Entonces tú no tienes una verdadera estructura administrativa que se supervisa una con la otra, porque realmente son puros amigos los que están trabajando. Ese tema tenemos que acabarlo. Y el segundo, vamos a fortalecer un gobierno de datos abiertos. Fíjate, ¿cómo sabemos hoy que la descentralización paralela está andando? Bueno, porque hay mayor capacidad de revisión de datos del gobierno.
Eso tiene que ir a más. Por lo tanto, digamos, la iniciativa legislativa que se presentó no hace mucho tiempo atrás, en donde se restringían las habilidades de la ANTAI de ofrecer más datos, no es la dirección correcta. La dirección correcta es a mayor capacidad de supervisión. Y por último, te digo, nosotros vamos a fortalecer la defensa de los denunciantes, vamos a fortalecer la defensa de las víctimas y, por supuesto, de los periodistas y de los activistas que se dedican a investigar casos de corrupción. Eso es importantísimo. Ese fue un punto que usted expuso durante el debate. Otro punto que, volviendo a la educación, que expuso que me llamó mucho la atención, son esos $800 mensuales para los estudiantes becados. Bueno, te digo, dos temas, ¿no? Hoy creo que hay una beca por el orden de los $125, ciertamente al primero, segundo y tercer puesto. Esa beca data de hace 30 o 40 años. Hace 40 años, $125 te ayudaban a pagar tus cursos universitarios, te permitían que le dedicaras el tiempo que requería estudiar. Tú venías de ser uno de los mejores de tu promoción. Eso, por supuesto, a lo largo de los años ha ido perdiendo poder adquisitivo y nosotros creemos que es solo un tema de justicia permitir que todos los primeros puestos tengan una beca con un monto que les permita estudiar. Y un puntito más. Nosotros hemos planteado una beca adicional, que es la beca Diamante, y para eso nosotros vamos a implementar un examen estandarizado que lo podrán tomar todas las personas que se acaban de graduar de la escuela secundaria, y ese examen va a ir dirigido a ciencia, matemática y español, que son STEM básicamente. Y los 300 mejores puntajes de ese examen estandarizado automáticamente van a recibir una beca de $800 mensuales durante todos sus estudios universitarios. Ok, estos $800 serían solamente mensuales, serían solamente para estudiantes universitarios. Sí, efectivamente. En esta beca, que le llamamos la beca Diamante, lo que estamos tratando de hacer es dirigir a la gente. Te voy a poner un ejemplo muy importante. Resulta ser que tú no fuiste primero, segundo, tercer puesto de honor, pero porque no te gustaba la cívica. Entonces en la cívica sacaste 3,8, pero en matemática eres un genio, ¿no? Y el mundo, y particularmente les comparto unas estadísticas, si tú estudias STEM, tus capacidades que te contraten acaban de incrementar significativamente y el salario inicial es por lo menos 20% más que si tú no has tenido una formación robusta en ciencia, matemática y español. Con lo cual, esa debe ser una de las funciones del gobierno, dirigir la política educativa hacia donde nosotros creemos que son factores de creación de riqueza. Y obligarías entonces a la formación de calidad, en este caso el aprendizaje de calidad para aquel estudiante, ¿no? Que se esfuerce por lograr llegar al nivel o a la meta. Un nivel máximo. Exacto. ¿Qué pasa? Pero también hablando, y me entra a colación esta pregunta, ¿cómo va el tema de la política con la educación? ¿Cómo harías? Porque sabemos muy bien que la educación mantiene gremios y también mantiene la mano del Estado ahí. ¿Cómo estaría haciendo entonces esta ejecución? Porque también hay que ver si se implementa en tu gobierno, por ejemplo, esto que tú estás planteando, pero que de cierta manera un gremio diga no va. ¿Cómo harías para poder mediar? Porque sabemos muy bien que los gremios de profesores es bastante complicado el manejo. Y tal vez el esfuerzo del estudiante sí se ve en cuanto al tema de su índice, pero acá la parte política, ¿cómo estaría despolitizando el tema de educación? Mira, yo tengo una enorme ventaja que al mismo tiempo una desventaja. Nosotros tenemos una estructura política que es relativamente pequeña en relación, por ejemplo, al PRD, que tiene 700,000 inscritos, o a Cambio Democrático del Partido Panameñista, que en conjunto casi suman 600,000 inscritos. Nosotros viajamos ligeros de equipaje, con lo cual te voy a contar de las cosas que pasan en el Ministerio de Educación. El principal empleador del gobierno, tienen 7,000 personas por contrato, que es uno de los principales botines de la Asamblea de Diputados. Bueno, resulta ser que nosotros, para bien o para mal, no tenemos una estructura política a la cual nos debamos.
Con lo cual, nosotros planteamos que las 7,000 personas que tienen por lo menos 5 años de estar aprendiendo sus labores se queden ahí. Eso va a ser una cosa muy importante, que es los maestros y profesores que han perdido confianza en la administración del Ministerio de Educación, empiecen a devolverle la confianza al Ministerio de Educación. Y por supuesto, esto requerirá una enorme capacidad de concertación, de conciliación de posiciones, y bueno, siempre y cuando estemos, digamos, discutiendo en torno a cómo podemos mejorar la calidad de la educación, pues estaremos sentados en la mesa de negociación. ¿A qué le vamos a dejar de prestar atención? A los intereses personales de gremios. En la medida en que los intereses vayan alineados con los estudiantes, nosotros seremos los primeros a estar en la mesa de negociación. Cuando estamos hablando de intereses de los profesores, para los profesores, yo creo que en ese momento empezamos a divorciarnos de la gente que debe ser el bien jurídico tutelado, el estudiante, y por arriba de eso podemos construir todo lo demás. Ayer, entre las propuestas que se dio a conocer para los jóvenes, un candidato expresó que una propuesta que de verdad que llamó mucho la atención fue las 500,000 plazas de empleo que él en su gobierno está prometiendo. Y de una vez usted pidió el derecho a réplica y le contestó de una manera de que cuál sería el porcentaje ya de empleos que se pueden dar. Bueno, te cuento, o sea, lo que hemos estado tratando de entusiasmar a la gente es que le ponga mente a las propuestas de los candidatos. Y cuando tú oyes que hace 5 años le planteó al país que iba a hacer 400,000 nuevos empleos, con unas condiciones económicas que son mucho mejores a las condiciones en las cuales el próximo gobierno va a heredar el gobierno. Entonces, y esta ahora, 5 años más tarde, le plantea que va a generar 500,000 empleos de una cosa que el gobierno no puede garantizar, porque el gobierno podrá garantizar los empleos que va a hacer en el sector público, pero no en el sector privado. Y además, tú empiezas a mirar hacia atrás y ves que en el momento de mayor riqueza y bienestar del país, en donde crecíamos a 2 dígitos la economía, el total de empleos anuales que se crearon cuando había una tasa de pleno empleo, fueron 52,000 empleos anuales, pues a mí me queda muy claro que eso es un cuento, ¿no? La verdad que si sacamos las matemáticas, la buena matemática y dividimos, serían de estos 500,000 empleos que él promete, 100,000 por año. Y sí, quedamos nosotros como en la duda y queda la pregunta, ¿de dónde van a salir? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se podrá lograr llegar a una meta de 100,000 empleos anuales? Te lo voy a poner al revés. Vamos a tener que buscar desempleados. El total de los desempleados del país son 155,000. O sea, es que al segundo año tenemos que importar desempleados a otra parte. Hay mucha gente que dice, bueno, no, pero vamos a trasvasar gente de la informalidad a la formalidad. Pero te digo, es que hay muchos informales que ganan mucho más dinero que gente que un salario mínimo. Con lo cual, no es que en la informalidad sean desempleados, no. Lo que hay que hacer es que la informalidad vengan a pagar impuestos, correcto, coticen en la Caja de Seguro Social, pero la informalidad de ninguna manera puede percibirse como desempleo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vamos a traer los desempleados? Pues para darle trabajo en función de los 500,000 empleos que se van a crear. Ten en mente que el padrón electoral, o sea, todo el mundo que tiene más de 18 años, son 3.1 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de que en 5 años vamos a generar 500,000 empleos. Desde mi perspectiva, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y una vez que tú le empiezas a meter mente y no te vas a llevar de la campaña publicitaria bonita, del anuncio ese cosmético que te dice, sector logístico, 180,000 empleos, sector agro, 90,000 empleos. Y tú te pones a pensar, bueno, ¿y cómo diablos vas a hacer el sector agro y el sector logístico? Exacto. De hoy para mañana? En fin, lo que tratamos es de aterrizar las propuestas, de que la gente pudiera ver el contraste y que la gente se fuera con la inquietud. ¿Es realmente esto posible o me están tratando de vacilar? Ahora, dentro del debate no se tocó tema y creo que la población, por lo menos aquí en Chiriquí, quiere saber, y te tenemos acá para poder hacerte la pregunta, tema del agua en Chiriquí, tema que ya viene de quinquenios pasados, no se ha dado una solución. Mucha gente solicita el vital líquido que les llegue, no tanto la producción, sino la conducción. ¿Qué propuestas tiene Melitón para
para los chiricanos en cuanto al tema del agua. Tú acabas de dar la propuesta. Fíjate, gracias a Dios, Chiriquí, David en particular, el problema no es de agua, es de distribución de agua. Nosotros hemos planteado a nivel nacional, porque sé que te escuchan a nivel nacional, y permíteme que me desvíe un instante para hacer la respuesta un poco más general, que nosotros no podemos seguirle poniendo presión a la cuenca del canal como la tenemos y seguir creciendo demográficamente en torno a la ciudad de Panamá, con lo cual hemos planteado una potabilizadora en Bayano para surtir de agua potable a toda la parte norte y este de la ciudad de Panamá, al mismo tiempo en que hacemos el trasvase de la cuenca del río Indio para añadir agua a la cuenca del canal de Panamá y permitir conciliar dos actividades que si no hacemos nada van a ser incompatibles, que son pasar barcos por el canal y al mismo tiempo suministrar agua potable. En Centrales, lo que hemos planteado, que hay un problema de agua, es una planta potabilizadora en la parte alta de la cuenca del río Santa María. De esa manera resolveríamos el problema de agua para Veraguas y además para provincias centrales. Y tú lo dijiste bien, en el caso de Chiriquí el problema no es de caudal de agua, de volumen de agua. Aquí tenemos que enfocarnos en dos cosas que son importantes y a una no se le pone la suficiente atención. La primera es los ramales de agua para que haya distribución en cantidad suficiente como para resolver los temas de ausencia de suministro de agua potable. Y la segunda, y a la gente ya no le pone mucha atención a esta, pero es tan importante, es la calidad del agua. ¿Cuántas veces por segundo se mide la calidad del agua que después vamos a consumir todos? Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante al cual no se le debe perder la pista, porque al final ese líquido es el único que el Estado seguiría administrando entonces el ejemplo del Instituto de Acueducto y Alcantarillado o habría alguna manera de incorporar también la parte privada dentro de este servicio. Mira, yo creo una institución pública encargada de regentar todo lo que tiene que ver con el agua, establecer parámetros de calidad, supervisión en materia de distribución y fuga, en fin, una institución. Definitivamente la estructura organizacional tiene que ser muy distinta a la del IDAN y para eso vamos a necesitar una nueva ley en materia de distribución de agua que establezca una nueva institucionalidad. Hoy tenemos el IDAN, tenemos CONADES, en fin, como el IDAN es inoperante, resulta ser que generamos una institucionalidad por fuera que se llama CONADES, que no estoy del todo seguro que ha cumplido el objetivo para el cual se creó, y en ese orden de ideas lo que creo es que hay que reorganizar y reordenar todas las responsabilidades administrativas en un solo ente, pero hay que despolitizarlo, hay que tener una estructura administrativa que se parezca más en su modo de gestión al Canal de Panamá y tenemos que refundar todo eso porque como lo tenemos, lo único que todos podemos estar de acuerdo es que no funciona. En el tema de seguridad, en el plan de gobierno de Melitón Sánchez, ¿cuál es? Arrocha. Perdón. Melitón Arrocha, disculpa. Sí. Melitón Arrocha, ¿cuál sería ese mecanismo que va a utilizar para contrarrestar esas bandas delincuenciales, esa inseguridad que vive el panameño común, tomando en cuenta el alto índice en Colón, Panamá, y nosotros aquí en Chiriquí tampoco nos escapamos de esa realidad? Sí, mira, efectivamente, nosotros tenemos en este momento un reto de gobernabilidad democrática del país. ¿Y por qué me refiero a un reto en materia de gobernabilidad democrática en el país? Porque hay determinados grupos criminales organizados, llámalos bandas, que empiezan a ejercer control territorial. ¿Y a qué me refiero con eso? Lugares en donde ni la policía se atreve a entrar. O sea, donde la capacidad de control territorial, de imponer el orden y dentro de poco te aseguro empezar a cobrar impuestos y tributos, la está ejerciendo la banda y no el Estado de Derecho. Vemos cómo todos los días, gracias a Dios no tanto en Chiriquí, pero sí, sin duda en Panamá y en Colón,
uno es testigo del sicariato que hace una década hubiera escandalizado a la sociedad. Correcto. Y hoy poco a poco lo estamos normalizando, con lo cual lo que estamos planteando es que tenemos que abordarlo desde diferentes frentes. Por ejemplo, fíjate, en materia de política internacional, nosotros no tenemos una política clara en torno a Venezuela y Colombia. Venezuela es el principal país que está exportando gente y que nosotros a costa de los impuestos todos los panameños estamos moviendo desde la frontera de Darién hasta la frontera con Costa Rica. Eso nos cuesta más de 100 millones de dólares todos los años de los impuestos tuyos y míos. Esos son escuelas que se dejaron de hacer, esos son centros de salud que se dejaron de hacer, calles que se dejaron de hacer, puentes que se dejaron de hacer. Cuando tú lo empiezas a poner en ese contexto, la migración irregular empieza a tomar otro color. Política exterior con Colombia. Oye, resulta ser que Zona Libre de Colón le manda 4 pares de zapatos y 3 prendas de vestir y tenemos 7 sanciones comerciales del lado de Colombia y como hay 3 tipos que están evadiendo impuestos en nuestro sistema bancario, nos meten en la lista negra de Colombia. Y resulta ser que ellos nos exportan cocaína por toneladas y aquí no pasa nada. Todavía no le hemos pedido a Colombia que asuma la responsabilidad que tiene en función del descontrol de la exportación de narcóticos que está siendo combatida y sufragada con los impuestos de todos los panameños, en donde aquí vemos cuerpos que realmente militarizados como Senan y Senafrón, que obedecen no en función a la seguridad nacional de Panamá, sino en función a la seguridad nacional de Panamá en virtud del descontrol en la exportación de narcóticos que le generan a Panamá toda esta delincuencia, organización de bandas, consumo de estupefacientes, microtráfico, en fin. Entonces, ahí hay una parte en el área, digamos, de la agenda internacional. En la agenda local, nosotros tenemos que reforzar nuestras costas, porque resulta ser que ahora las lanchas rápidas salen de Colombia y entran tanto por el Atlántico como el Pacífico para mover por tierra la droga de manera ilícita, con lo cual nosotros, haciendo la analogía de una casa, tenemos que subir nuestro muro de manera que sea más difícil para los maleantes meterse en nuestra casa. Y ahí tendremos que tener una política proactiva en esa materia. Y por último, tenemos que revisitar las penas. Nosotros tenemos que lograr que haya un efecto disuasorio por parte de las penas para que la gente considere más de una vez si realmente se vincula a ese tipo de actividad criminal. Tocaste el tema migratorio. Sabemos de que hace unos años atrás este tema ha sido muy delicado y es un tema que está sobre la mesa aquí en Panamá, ya que somos un país de paso, el tapón del Darién que es utilizado día tras día por miles de migrantes. ¿Cómo Melitón Arrocha va a enfrentar este problema que de verdad que ya viene por muchos años y la verdad ha dejado muchas dudas con cómo se ha dado con este tema? ¿Cómo manejó el gobierno este tema durante su quinquenio? No, a mí me parece que lo ha manejado negligentemente. Y te quiero comentar, es el ex tapón del Darién. Un lugar por donde pasan 500,000 de personas, ya lo que poco a poco va a ir construyendo una autopista por ahí. Los niveles de contaminación que vemos retratados en los medios de comunicación son un testigo fiel de que cada vez la deforestación es más grande. Cada uno va viendo cómo poco a poco va avanzando incluso la infraestructura para que sea más fácil pasar por un área en donde antes era casi impenetrable, pero cuando tú sabes que pasan 500,000 de personas, ya la cosa es una autopista. Peor aún, se estima que este año al menos van a pasar 20% de gente más. O sea que Este año estamos pensando, en vez de 500,000, que pasen 600,000 personas más, que fina cortesía a todos los panameños, los recibimos en Darién, les damos varios días de alimentación y alojamiento y vimos qué fue lo que pasó por una pelea entre ellos que quemaron el albergue. Entonces, y después lo movemos fina cortesía de los impuestos del pueblo panameño, al menos de carácter parcial. Lo movemos desde Darién hasta la frontera. Imagínate solo el efecto de goteo que pueda tener eso, donde pasan 600,000 personas, que se quede el 5%, esos son 30,000 personas.
Si tú le pones 10 años a eso, son 300.000 personas que no son de origen nacional que van a estar residiendo en el país. ¿Cuál es el efecto de eso en nuestra fibra social? ¿Cómo impacta eso en nuestras costumbres? ¿Cuál va a ser el efecto de eso en la gobernabilidad? Porque además no son el tipo de migración que estamos buscando. El ingeniero, el arquitecto, el médico, es gente que está pasando y que se está quedando por aquí. Y termino con esta. El gobierno de México anunció ayer que va a empezar a devolver las caravanas que vienen del sur hacia el norte, con lo cual nosotros tenemos ahora una verdadera responsabilidad en materia de formulación de políticas públicas, porque si tú empiezas a caminar de México para atrás, el mejor país que hay para quedarse, francamente, es Panamá. Y aquí no podemos tener esa bomba migratoria que ahora ya no es que viene del sur hacia el norte, sino que viene del sur hacia el norte y ahora nos encontramos del norte hacia el sur, todo el mundo confluyendo en Panamá. No, los números son números que nosotros no podemos manejar, con lo cual mi planteamiento es un cierre ordenado de la frontera. Cierre ordenado significa que no es de hoy para mañana, porque va a haber gente transitando que no lo puedes tener en el Darién y decirle, devuélvete de nuevo a caminar el tapón del Darién para atrás. Pero nosotros no podemos seguir siendo cómplices de una actividad ilegal en donde el cartel del Golfo se gana más de 800 millones de dólares al año. Pero ¿cómo harías? Porque esencialmente como frontera ha hablado que sí, hay un tráfico de personas que es una autopista, pero concretamente en una estructura no existe como tal una frontera entre Panamá y Colombia. Esa estructura habría que crearla, porque sabemos muy bien que pues es complicado. No es lo mismo hablar acá en la frontera que tenemos acá que hablar de la frontera de Panamá con Colombia. Bueno, te comento, yo estuve en Las Blancas y lo que ahí ya hay son autopistas, me explico, ya eso ya no es un trillo por donde a lo mejor al año pueden pasar 2.000 personas o lo que era su inicio, 1.700 personas, una cosa pequeñita. No, estos son realmente caravanas bien montadas de gente que paga del lado colombiano para que le den un kit de sobrevivencia, que, en fin, esto... Es que de hecho lo están vendiendo como que si fuera un kit, un paquete turístico para pasar de Colombia a Panamá. O sea, ¿cómo controlar esto? Bueno, porque es bastante complicado. Bueno, pero aquí es donde te digo, los pasos están debidamente ubicados y ahí vamos a tener que poner una infraestructura que nos va a costar menos de 100 millones de dólares al año, que no es un año y que además sigue creciendo 20% todos los años. Entonces lo que tenemos es que hacer una inversión, empezar a cerrar ordenadamente esos pasos y bueno, eso complicará el paso porque al ya no poder pasar por la autopista tendrá que ir de nuevo a ver qué va a hacer y eventualmente tendremos que llegar en el mediano plazo a un acuerdo con Venezuela y con Colombia de que tienen que abandonar esta actitud, que ellos tienen que asumir control primero en Colombia de que el crimen organizado no esté fomentando el paso y teniendo un nivel de ganancia exorbitante que tiene que esos fondos en algún momento van a atentar contra la estabilidad de Colombia. Y en segundo lugar tenemos que conversar con Venezuela para ver cómo evita ser un país que promueve, aunque sea tácitamente, la exportación de connacionales. Pero Panamá no tiene por qué estar metido en la mitad del problema de otros países, fina cortesía de los impuestos del pueblo panameño. Y de hecho queda en la mitad y queda con el problema. Queda con el problema porque Panamá es el que tiene que brindarle la buena salud, la buena estadía, por decirlo, por cuestiones de derechos humanos. ¿Qué haría el gobierno de usted? Bueno, con esto usted dice que un cierre ordenado, un cierre de la frontera. ¿Y qué pasaría cuando vienen entonces los derechos humanos a abordar este tema? Y existen convenios también. Correcto. Que hay que, pues... Pero es que la pregunta no es esa. La pregunta es cuáles derechos humanos uno tiene que salvaguardar cuando es elegido presidente. Y te voy a contar por qué. Porque cuando una niña la pica una culebra en la comarca y no llega en tiempo porque no hubo una ambulancia al centro de salud y murió, esos recursos que estábamos pagando para mover migrantes pudo haber estado ahí para salvarle la vida. ¿Quién le salvaguardó los derechos humanos a esa niña? Entonces aquí no se trata de
los derechos humanos de un grupo en detrimento de los otros. Si aquí tuviéramos recursos infinitos, o si esas organizaciones están dispuestas a meterse la mano en el bolsillo para sufragar eso, yo creo que los panameños como tal no tenemos ninguna objeción con respecto a la formulación de políticas públicas de ese tamaño. Pero cuando yo tengo que conculcar, yo tengo que disminuir los derechos humanos en mi sociedad a propósito de dárselo a un problema que nosotros no hemos creado, yo creo que nosotros le estamos haciendo un flaco favor a la gobernabilidad democrática del país, y para eso no es que se elija un presidente, lo vamos a elegir, y espero yo tener la confianza del pueblo panameño para ser quien lo represente, para estar claro de cuáles son los mandatos que me dio el pueblo panameño, y es salvaguardar la vida, honra y bienes del pueblo panameño, no de ningún otro pueblo. Al llegar a la presidencia, tu primera acción, ¿cuál sería? Mira, la primera acción que vamos a hacer es desburocratizar el Estado, pero inmediatamente. O sea, vamos a incorporar una cultura de servicio público. Y te voy a contar por qué. Resulta ser que tú decides tener una idea de negocio, decides ir al banco, pedir una plata, arreglar este local que está tan maravilloso, comprar tu inventario, y no demoran 2 días en que te aparezca el municipio a revisarte de cabo a rabo a ver qué multa te ponen. O sea, ellos no vienen a ver cómo te ayudan. No hay una visión de un funcionario público que intenta ver cómo tú creas más riqueza para que generes más empleo, para que se paguen más impuestos. Esto es un tema en donde el negocio está en la multa apenas que te ubicaron en el radar, y lo que ellos no saben es que por detrás a lo mejor te van a quebrar. Es el momento más delicado de la concepción de una empresa, es al principio. Entonces yo creo que tenemos que darle la vuelta a esa cultura. Tenemos que tener una cultura del funcionario público que entiende que su principal responsabilidad es que a ti te vaya bien. Y eso significa, por ejemplo, que tú vas a sacar un registro sanitario y no puedes demorarte 2 años. Tú vas a sacar un permiso de construcción, no te puede demorar 1 año, porque mientras tanto no se vendió el acero, las ventanas, los bloques, no estuvo el albañil ni el plomero haciendo su trabajo, están en su casa desempleados. Y eso es simple y sencillamente porque la burocracia se encarga de entorpecer el buen ciclo y desempeño económico del país. Con lo cual lo resumo en, nosotros tenemos 3 estrategias: creación de empleo, creación de empleo y creación de empleo. Excelente. Bueno, la verdad, encantado ya finalizando. Sabemos que tenés una agenda por cumplir y nosotros agradecidos por esta visita acá a cabina luego de ese debate presidencial. Así que estábamos esperando con ansia. Ya que usted en redes sociales es una de las personas que siempre uno ve y que ¿quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Y usted es una de las personas que encabeza la lista. Muchas gracias, muchas gracias por tu palabra. En parte, yo quisiera así finalizar con una pregunta. Muchos medios, los transportistas como tal son los que nos escuchan a diario, están muy pendientes a la programación. Saber cómo estará el tema del transporte y el tema que va ligado a las calles también en Panamá. Y aquí que ni se diga, ¿cómo estaría esto siendo abordado en este plan de propuestas para Melitón? Mira, esa es una pregunta a la cual todavía le estamos metiendo cabeza dentro del plan de gobierno. Digamos, en este momento los 2 ejes transitan por tener una sola empresa concesionaria que básicamente el dueño es el Estado y que administra como un monopolio toda la concesión de las rutas. Y ese modelo que se va extendiendo a nivel nacional y que, digamos, tenga unos parámetros de calidad y de prestación de servicio. Y la otra es una suerte de concesiones administrativas de rutas de transporte sobre un contrato de concesión que también ofrece determinadas seguridades en materia de costo de pasaje, calidad del servicio y frecuencia del servicio. Son 2 modelos distintos. Uno es un monopolio ejercido por el Estado, el otro permite que haya una descentralización a través de concesiones administrativas y que ponga en manos de los transportistas, digamos, el suministro de los servicios de transporte, pero al mismo tiempo que haya una fuerte supervisión para que no veamos los desmanes y desbarajustes
que todos hemos visto en el transporte. Hay muchos que están en desacuerdo con estas plataformas que ahora pues están en Panamá, que pues existen en otras partes del mundo, donde en otros países, y que aquí en Panamá pues ha creado una incomodidad, una inconformidad por parte del transportista. Pero podemos señalar de que para el usuario ha sido como un desahogo. Entonces, por parte del servicio privado que presta una mejor atención, comodidad, etcétera. Habría que darle color a esto y bueno, como lo acabas de mencionar, no está dentro de todavía planteado concretamente, pero está señalando de que sí le vas a dar un enfoque directo hacia el tema de transporte público que vaya enfocado a beneficio de los usuarios. Sí, sin duda, y fíjate, creo que tú haces referencia a Uber. Ese es un tema que plantea una coyuntura especial y es como la tecnología, y este es un tema que tiene en debate en la Asamblea Legislativa por lo menos 2 periodos, 10 años. Y fíjate, todavía no ha podido haber una solución política en virtud de una normativa que le ponga claridad al tema, porque la gente de Uber lo que argumenta es que ellos no son un servicio de transporte, ellos son una plataforma tecnológica que permite habilitar un servicio de transporte, y ahí hay una distinción. Habiendo dicho eso, uno también puede entender el argumento por parte de los transportistas de que puede ser una competencia desleal porque no tienen una concesión que ellos sí han tenido que obtener a través de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Entonces, ahí hay un debate importante que todavía tiene que resolverse. Hay gente que ha planteado que la mejor manera de abordarlo es segmentando el mercado y tal vez que Uber sea una plataforma para determinado nivel y en determinada área. En fin, yo creo que todavía eso es un tema que nosotros no hemos terminado de madurar. Vamos a estar presentando nuestro plan de gobierno la próxima semana y esperemos que ya para ese momento hayan unos criterios más definidos en torno a este tema. Bueno, Melitón, ese mensaje para la juventud, para la mujer y para ese hombre trabajador, ese hombre que quiere un cambio, ese ciudadano panameño que aún también está indeciso, porque sabemos que hay mucha población que está indecisa para este 5 de mayo. ¿Cuál sería ese mensaje? Mira, el próximo 5 de mayo van a estar sobre la mesa muchas cosas. Esta no es una votación ordinaria y les voy a decir por qué. El contexto en el cual el próximo gobierno va a recibir la administración pública. Primero, el Fondo Monetario Internacional ya le dijo a Panamá en una carta que le envió, creo que fue la semana pasada, que nosotros deberíamos analizar subir el ITBMS del 7% a un número superior. Este gobierno en su proyecto de presupuesto habilitó por primera vez en la historia que yo recuerde la posibilidad de pagar gasto corriente con deuda pública. Y acabamos de colocar 3.000 millones de dólares a una tasa de 7.79%. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, nuestra tasa hipotecaria está por debajo de 7.79%. Eso quiere decir que la tormenta ya nos está dando unas señales de que está en el horizonte. La ola empezó a levantarse y viene el tsunami. Y en ese contexto macroeconómico, el próximo gobierno va a tener que gestionar temas tan importantes como lo son, por ejemplo, la Caja del Seguro Social y la reforma de esa institución, la redefinición de la cuenca del Canal de Panamá, el trasvase de la cuenca del Río Indio al Canal de Panamá y el tema de la mina, por plantearte algunos. Con lo cual, esta decisión es muy importante para todos los panameños. Lo único que le puedo pedir es que vean bien las propuestas de todos los candidatos, piénsenlas, no solo lo consuman como si estuvieran construyendo una marca y en función de eso tomen su decisión, principalmente para presidente y diputado. Por supuesto, alcalde y representante de corregimiento también es muy importante, pero una buena conformación de la Asamblea es vital para que tengamos una viabilidad como país a partir de este año. Bueno, definitivamente nosotros agradecidos también en la fórmula Melitón y con Aida acompañado, que nos acompaña acá en este podcast, y definitivamente nosotros a la audiencia le invitamos a que estén pendientes porque esto va a estar, lo vamos a estar entonces estrenando en nuestro canal de YouTube, Planes 109 FM. Melitón, nosotros agradecidos y de verdad que, bueno, éxitos, y seguiremos entonces en descubriendo cuáles son esas propuestas y el planteamiento que cada
cada uno de los participantes. En este caso, tú como candidato a presidente, bueno, deseoso de querer ayudar al pueblo, a lo que hemos escuchado, y haciendo planteamientos precisos de cómo se va a hacer y qué se va a hacer. Es correcto. Melitón, agenda para el día de hoy aquí en Chiriquí. Hoy vamos a terminar con una agenda de medios, faltan 2 entrevistas más y después vamos a tener varias reuniones con personas que son activistas de la campaña aquí en David y salimos para Panamá en la noche y regresamos en 10 días de vuelta. Excelente, te esperamos para el debate agropecuario va en a ser Volcán. En Volcán, así que Definitivamente. bueno, otro tema importante, el agro en nuestro país, y teniendo en cuenta de que Chiriquí es una de las mayores provincias con una producción definitivamente que cubre prácticamente a todo el país, te vamos a esperar en Volcán, así que igual por acá estás invitado cuando gustes. Eso. Muchas gracias, muchísimas gracias. Nosotros te agradecemos a ti y a todo tu equipo también. Vamos al cambio comercial y volvemos con más de la programación aquí en Planet 100.9.